Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán les dan la más cordial bienvenida. Agradecemos la presencia para este conversatorio del Dr. David Quintanar Guerrero, director de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. La química Berta Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de la APA-UNAM. La doctora Guadalupe Calderón Martínez, secretaria general de la facultad. El ingeniero Alfredo Álvarez Cárdenas, secretario de Planeación y Vinculación Institucional. El maestro Enrique Carvajal López, secretario administrativo. La doctora Susana Elisa Mendoza Elvira, secretaria de Posgrado e Investigación. Así como a los integrantes del Consejo Técnico. Funcionariado y comunidad académica presentes. En el marco del 50 aniversario del surgimiento de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, la FES Cuautitlán ha organizado este conversatorio sobre la expansión de la UNAM en lo histórico a partir de la voz de dos de sus protagonistas. Antes de iniciar con esta interesante charla, les pedimos por favor poner atención al siguiente video. En la década de 1970, México vivía una transformación profunda. La matrícula de la universidad crecía de manera exponencial. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México, consciente de su vocación nacional y de su compromiso con la sociedad, se propuso cambiar esa realidad. En 1973, bajo el rectorado del Dr. Guillermo Soberón Acevedo, se impulsó un ambicioso proyecto: descentralizar la educación universitaria y llevarla más allá de los muros de Ciudad Universitaria, extendiéndola a regiones estratégicas del Valle de México. Así nacieron las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. El 22 de abril de 1974 Cuautitlán. El 17 de marzo de 1975 Acatlán. El 19 de marzo de 1975 Iztacala. El 19 de enero de 1976 Aragón y Zaragoza. La creación de estas instituciones permitió aumentar la capacidad instalada a nivel licenciatura, descentralizando los estudios profesionales y de posgrado que en ese entonces se llevaban a cabo casi exclusivamente en Ciudad Universitaria. Además, se lograron introducir métodos de enseñanza e innovaciones educativas en relación a la organización académica, así como establecer una mejor proporción entre los recursos educativos y el número de estudiantes que se atendían en Ciudad Universitaria. Para 1980, las ENEP dieron un paso más en su evolución al transformarse en facultades de estudios superiores. Este cambio reconoció su madurez académica, su producción científica y su impacto regional. FES Cuautitlán fue la primera de ellas el 22 de julio de 1980, le siguió Zaragoza el 19 de mayo de 1993, posteriormente Iztacala el 11 de mayo de 2001 y finalmente Acatlán el 5 de marzo de 2004 y Aragón el 31 de marzo de 2005. Hoy, las FES son espacios vivos de conocimiento, ciencia, arte y compromiso social. Desde cada una de ellas se promueve la equidad, la inclusión, la innovación y el espíritu universitario que las vio nacer. Porque donde hay una FES, hay futuro. A casi 50 años de su fundación, el legado de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales vive en cada generación que cruza sus aulas, en cada proyecto que transforma comunidades, en cada historia que demuestra que la educación pública es el camino hacia un México más justo. Pedimos por favor
a los ponentes pasar al presidio. Gracias. Participan en este conversatorio el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Él es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cursó el posgrado en el Instituto de Refrigeración Industrial y en Electrónica Médica, en París. Fue secretario general administrativo de la UNAM, siendo rector el doctor Guillermo Soberón, y participó en la descentralización universitaria y en la creación de las 5 Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. También creó el Patronato Deportivo. Ha ocupado diversos cargos en el sector público y privado. Un aplauso para él, por favor. También está con nosotros el maestro Gerardo Fernando Bravo. Es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Maestro en Ciencias en el área de Ingeniería Industrial por la Universidad de Stanford. Fue director general de Planeación, secretario general administrativo y tesorero de la universidad. Ha sido, además, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Ingeniería y director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, entre muchos otros cargos. Bienvenido, maestro. Moderan esta actividad el doctor David Quintanar Guerrero y la doctora María de las Mercedes. Les dejamos el micrófono para iniciar la charla. Muchas gracias, pues muy contentos de estar aquí, de recibir los ingenieros. Siempre es un privilegio contar con ustedes dos que traen la historia viva, lo que sucedió, lo que queremos saber, cómo surgieron las facultades de estudios superiores. Antes de iniciar, quisiera no omitir la presencia de mi compañera directora de la FES Acatlán, Nora Goris. Muchas gracias por acompañarnos, Nora. Nuestros directores, Alfredo Cuellar y Juan Antonio Montaraz. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muy contentos de recibirlos. Aparte, quiero agradecerle a Mercedes por haber hecho el contacto y pues traerlos directamente con nosotros a ambos ingenieros. Entonces, muchas gracias, Mercedes, por estar aquí acompañándonos, y aparte lograr algo que se nos quedó en el tintero. Nosotros debimos cumplir 50 años el año pasado como Facultad de Estudios Superiores, anteriormente ENES, y pues evidentemente las otras facultades, como es Iztacala y Aragón, Acatlán, están festejando en este momento su 50 aniversario, y el próximo año lo harán Zaragoza y Aragón. Y bueno, recordar es volver a vivir, ¿no? Oíamos las historias de nuestros rectores, de Soberón, etcétera, pero pues yo quisiera ya entrar en materia y preguntarles. Había un ambiente en aquel entonces de una solicitud pues muy plena de descentralizar un poco Ciudad Universitaria, de pues incentivar las regiones donde la universidad era menos accesible, y de crear esta idea de descentralización que viene con el rector Pablo González Casanova y que la culmina el doctor Soberón. Simplemente sabemos la historia. Era presidente en aquel entonces Luis Echeverría, arriba y adelante. Era gobernador del Estado de México Carlos Can González. Explíquenos cómo era el ambiente en aquel entonces, la idea, cómo surge y cómo se va condensando esta idea, con la finalidad de que nuestra audiencia, la gente que nos está viendo en Facebook,
las otras facultades nos están acompañando. Envío saludos también a mis compañeros de las otras FES que no pudieron estar con nosotros, pero bueno, pues que evidentemente están muy interesados en esa historia. Entonces, les dejo la palabra, por favor. En primer lugar, muy agradecidos por esta amable invitación. Siempre es muy grato volver a los campus universitarios, a las aulas con los universitarios jóvenes y aún no tan jóvenes, pero compañeros de muchas batallas, y a tratar de recordar momentos muy importantes de nuestra universidad en donde las circunstancias nos permitieron ser protagonistas. Pero muchas gracias al señor director y a la maestra por esta invitación. Muchas gracias a ustedes por su asistencia, muy nutrida. Y les voy a recordar algo que me pasó en la Facultad de Ingeniería, creo que es importante. Siendo yo director, invité a un gran conferenciante, al mago del teatro del absurdo, húngaro, francés, y estaba el auditorio lleno de la conferencia y él dijo lo siguiente: voy a hablarles del teatro del absurdo. Es una cosa difícil, dura. Entonces, los que se aburran, les voy a agradecer que se salgan, que cuando quieran salir, se salgan sin hacer ruido, para no despertar a los obsequiarios. Entonces, haciendo la misma reflexión, ojalá y así podamos hacerlo. Mercedes nos hizo favor de su invitación y nos dijo: vamos a hacerlo así muy normal, sin papeles, sin documentos y tal, un conversatorio de lo que ustedes se acuerden, cosa que nos pareció muy agradable, muy sana, muy bonita. Y yo recordé una frase que leí en uno de los autores franceses que más me gusta vivo, que es Pascal Quignard, que dijo algo así como: aquello de lo que uno se acuerda es una cierta forma engañosa de lo que uno no se acuerda. Así es que lo que digamos aquí, pues después lo matizan, por favor. Hoy tengo la suerte de que yo que soy un joven funcionario universitario, tengo muchos años, pero me acompaña el querido Fernando, que es bastante más joven que yo, y se acordará de muchas cosas, o me corregirá en muchas de las cosas que yo inventé, de lo que pasó, y él fue casi de todo testigo presencial. Cuando el doctor Soberón nos invita a colaborar con él en 1973, casi de inmediato, después de resolviendo el problema sindical que era durísimo, había caído González Casanova y el sindicato se había posicionado en la universidad, no había, el doctor Soberón, habrán leído todos ustedes, que tomó posición en el estacionamiento de medicina porque estaban las instalaciones cerradas. Cuando me invita a mí, yo no conocía al doctor Soberón, pero cuando me invita, me dice: yo sé quién es usted porque me lo han recomendado, pero usted no sabe quién soy yo, entonces para saber si usted acepta, quiero decirle qué clase de universitario soy yo, para que usted decida si me acompaña. Me dijo, estaba la universidad cerrada, y me dijo: soy un universitario que prefiere 4 días de pie que 4 años de rodillas. Y digo: bueno, pues cuente conmigo. Ese día me habló Fernando Solana, que era secretario de Educación Pública, y me dijo: sé que vas a colaborar con el doctor Soberón, la situación es delicadísima, pero si duran ustedes 3 días viendo a la universidad,
eso vale la pena. Así entramos a la universidad. El doctor Soberón rápidamente, estamos poniendo un problema sindical, pero rápidamente dijo, bueno, pues tenemos que ver qué va a pasar en el futuro, y crea una coordinación de planeación que le encarga al que era el secretario general administrativo auxiliar, al que yo sustituí, le dije, me las juzgaron. Y se crea un grupito para decir cómo están las cosas. Hay un par de gentes allá, ya no me acordaba Gerardo, estaba el doctor César, ¿no? y Roger Díaz de Cosío. Y nos dicen, bueno, es que ya llega en el siguiente año la primera oleada de estudiantes del CCH que había creado González Zamora, y vamos a tener una explosión en la universidad, que en 2 años más seríamos 516,000 alumnos. Esto es absolutamente inmanejable. Entonces se plantea la creación rápidamente de un comité de planeación que integramos con la presidencia del doctor Soberón, que estaba todo el tiempo de reunión del comité de planeación, el doctor Emilio Rosenbluth, el ingeniero Daniel Ruiz, que era el director del Instituto de Ingeniería en aquel momento, el licenciado Domínguez Barra, etcétera. Domínguez Barra era el secretario general, yo era el secretario administrativo. Estaba María de Los Ángeles Mantelgauer, que era una encargada de planeación del secretario académico desde antes, ¿no? Se integran y creo que éramos yo no me acuerdo. Y el ingeniero Fernando, que me había acompañado desde la Secretaría de Obras Públicas, se vino a trabajar a la universidad y se incorpora rápidamente a la organización. Entonces se plantea, bueno, esto es inmanejable, tenemos que hacer otras propuestas. Y de ese comité surgen varias cosas. Surge el planteamiento de la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Decimos, y lo planteamos así, con un nuevo modelo, con un modelo departamental, con campus que tengan nuevas carreras, que se salgan de la rutina que ya tenemos, etcétera, etcétera. Y que sean varios campus para no concentrar como estábamos concentrados en la ciudad universitaria. Se crea el colegio de bachilleres, o sea, se propone la creación del colegio de bachilleres con diversos planteles, y se propone la creación también del CONALEC, del Colegio Nacional de Enseñanza Profesional y Técnica, para dar diferentes opciones para atender a 350,000 alumnos más que iban a llegar a la. Y entonces, y el doctor Dorón dice, pero de todas maneras los que llegan aquí no van a la ciudad universitaria, los que vienen a la licenciatura, todos los jóvenes del CCH, todos los de la prepa, más todos los de las otras universidades, que en aquel momento ni había tantas universidades, ni había un buen número de buenas universidades que hay hoy. Y en provincia había, o sea, fuera de México, se decía que todo era Cuautitlán, pero no Cuautitlán. Cuautitlán no tenía universidad. Entonces, veamos la desarrollo y busquemos también un nuevo modelo. O sea, un campus en donde haya escuelas nacionales, como dice nuestro estatuto, pero no de una cierta calidad, donde podamos atender. Y en los mismos análisis que hizo la Comisión de Planeación, se plantea, se define, más o menos, cuál era el origen de los candidatos a llegar a la universidad. Entonces se decide, bueno, vamos a atender la zona metropolitana, en la parte nororiente, en Cuautitlán y en Yacatlán, en la parte norte central de Iztacala, y luego en Aragón y luego en Zaragoza. Me toca a mí, como secretario general, auxiliar se llamaba, después
oye, medio triste eso de auxiliar de quién. El doctor Soberón acepta bautizarme como secretario general administrativo y desde entonces así se llama el cargo. En esas funciones me corresponde a mí localizar los terrenos para la creación de las nuevas instituciones. Tenía a mi cargo también la Dirección General de Obras, construir las instalaciones que se requerían para ello. Me aboco desde luego a buscar los terrenos. Nos dan, por una introducción oficial, los de Zaragoza, pero era la más retirada, pero tenemos que buscar los demás y había que comprar los otros terrenos. Entonces, para el caso concreto, ya seguramente nos van a invitar también a Aragón, cuando cumplan 50 años y tal, ya platicaremos cómo estuvo lo de Acatlán, porque es interesantísimo. El ejido de oro, ya platicaron. Los lagos de Aragón, que compramos y quitamos el agua para poder hacer las de la escuela, etc. Y buscamos aquí en Cóptica. Tenía el profesor Juan González en el Estado de México una organización que se llamaba la fraccionadora Auris, que era la que tenía el fraccionamiento de esta zona. Vamos a buscar terrenos, no había terrenos tan grandes y demás, pues uno aquí y otro allá y otro acá, y compramos, pues vamos a comprar 3 terrenos. Pero además tenemos la urgencia de hacer las escuelas rápidamente, y muy particularmente porque era donde iría más alumnado, se planteaba la de Cuautitlán. Vamos a hacer la primera que sea Cuautitlán. Entonces está, marzo o abril, pues esta tiene que arrancar el año que entra. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, el ingeniero Francisco de Pablo, que era el director general de obras, que afortunadamente vive aún, aunque ya está un poco mayor, y Gerardo pidió que nos acompañara, y dijo, no, porque además no era necesario que viniera porque no habla, nunca ha hablado, o sea, no iba a decir absolutamente nada. Era más que un ingenierazo que decía, bueno, ¿cuánto se necesita? Porque hay que inaugurar el 22 de abril del año. Bueno, hay que hacer esto y esto se necesita esto y esto. ¿Y cuánto cuesta? Pues cuesta tantos minutos. Se inauguró el 22 de abril y costó exactamente nada de que un 10% más, que subió el Congreso, como fue igual de todas las obras, incluyendo las salas de laboratorio, y en más de 1 millón de metros cuadrados que se construyeron en la época de Sodrón, que era el 61% de lo que tenía la universidad construida hasta ese tiempo, incluyendo todos los 61%. Nunca costó un centavo más nada y siempre estuvo el día no se inauguraba cuando se ponía la primera piedra, pero tengo que aceptar que cuando se inauguró Acatlán, pues tenía algunas pequeñas carencias. No había agua, no había electricidad, no había comunicaciones, ni había transportes para los empleados. Pero no solo eso, sino que cuando me dice Pablo, oye profesor, fíjate que si quiere que esté listo para llevar los cursos del año que entra, tengo que entrar con las máquinas pues, de la tierra el lunes. Si no entramos el lunes, no podemos. Hay un calendario que no puede ser. ¿Y cómo sabe de los terrenos? No ha avanzado.
Ya hemos ido y ya estamos vendiendo terrenos, pero que si las escrituras, que si quién sabe qué, que si el abogado, que... Ya hablo por teléfono con el profesor Jaime González, que era el gobernador, que era un hombre muy agradable, un seductor, era un tipo extraordinario en ese sentido. ¿Cómo le va, profesor? Él me decía que era el presidente de la Asociación de Admiradores del ingeniero Jiménez Estudio. No era gratis, era porque yo había sido profesor de Carlos Hank Chico en la facultad. Carlos Hank Chico Ron es ingeniero mecánico electricista, compañero de banca en ese salón de Enrique Krause y de Hernán Lara Zavala, el escritor, y Mario Moreno, un tipazo del comité de lucha en el 78. Eran 4 personajes, muy amigos entre ellos, pero si les digo que estaba Carlos Hank, estaba Krause y demás, era porque no había examen de selección para entrar. Entraba prácticamente todo el mundo. Eso era lo bonito de la universidad, ¿no? La democratización absoluta, ¿verdad? Entonces, le digo al profesor, señor, el gobernador dice que los terrenos, el problema del terreno no avanza y si no entro el lunes con las máquinas no voy a estar. Así es que necesito usted ayudarme. Y me dijo que sí, maestro. Yo no puedo ayudar. Porque le he dicho a profesor Mondragón, que era el director, una gente muy cercana, el director de la fraccionadora UNES, que me cuide perfectamente los trámites de los terrenos, que no quiero invasiones ni nada en lo absoluto, y entonces yo no puedo aprobar absolutamente nada en contra de las instrucciones que yo le he dado al profesor Mondragón. Así es que yo no lo puedo autorizar, y lo que sí es que el martes, que me avise Mondragón que ya usted entró con sus máquinas, le voy a poner una regañada, pero verdaderamente. Olvide mi llamado, muchas gracias por favor, te colgué, ¿no? Y entramos con las máquinas. Seguramente no regañó al profesor Mondragón, pero empezamos así, con los terrenos sin escriturar, con un acuerdo, obviamente, con el gobernador, y empezamos a trabajar. Y el 22 de abril se inauguró, como dice la placa, es cierto, están las fotos, hoy dice, me entregaron una copia de la Gaceta de aquel día, fue una cosa muy emocionante, y se designa, la Junta de Gobierno designa como primer director de Cuautitlán al doctor Guzmán, a Jesús Guzmán García. Todas las mañanas, alrededor de las 4:15, el profesor, el gran Chucho Guzmán, vivía en la colonia Romero de Terreros, junto a Ciudad Universitaria. Al 4:45 de la mañana sonaba el teléfono de mi casa. Mi señora, que tenía el sueño un poco más ligero que el mío, no contestaba el teléfono, nada más decía, te habla Chucho Guzmán. Todos los días contestaba el teléfono. ¿Qué pasó, don Chucho? Oye, ingeniero, ya me voy para Cuautitlán. Nada más que fíjese que les digo que ayer no llegaron las pipas de agua. No tenemos agua en los baños, no tenemos. No necesita usted movilizarse para que tenga pipas. Y tenemos un problema, porque la línea, no sé quién, no sé qué de camiones que traen los muchachos de no sé dónde, dijo que ya no, que porque algunos no habían pagado y no sé qué tal. ¿Dónde está? Necesita usted hablar con la Alianza de Camioneros, ya de quién sé qué, para
la electricidad se cayó en la subestación porque no tomaba yo más. Todos los días a las 6 de la mañana. Chucho Guzmán, el doctor Guzmán, perdón, él era, para los que lo conocieron, un hombre, decíamos, ahora ya no vale decirlo por menos esto de género, decíamos, era una dama. Pero era un tipo extraordinario, un hombre bueno, muy capaz, muy inteligente y un verdadero pionero, como muchos de ustedes, de los aquí presentes, que vinieron a ser Cuautitlán. Entonces así empieza Cuautitlán y se pasa la primera época, el primer semestre, una cosa así, pues con unas carencias tremendas, con conflictos con los muchachos, porque no había transportes para llegar aquí, problemas de agua todos los días, no había teléfono, obviamente, no había celulares en aquel momento. Entonces fue realmente una historia verdaderamente bellísima, y cuando vine hace algunos años aquí a otra ceremonia, pero cuando quienes nos tocó aquello, desde imaginar las primeras cosas, a todas estas cuestiones que relato y que hay muchas más, obviamente, da una gran emoción, pero además una enorme satisfacción. Cuando llego y le pregunto al señor director, oiga, ¿y usted? Yo soy químico de ¿de dónde? De aquí. Entonces, ya esta institución, y comentábamos, ahora que venimos en camino, también la lucha académica que tuvimos que dar y que aquí inventaron muchas cosas de que las CENEP son UNAM. Porque no, es que yo ya me inscribí, pero quiero ir a la universidad, no a la ENEC Cacatlán, o a la ENEC Cacatlán. No, así eran los alumnos querían ir a CEU, ahí era la UNAM, ¿no? Lo demás entonces, fuera de México, todo era Cuautitlán, y ahí, sí, la UNAM fue 21 años, era CEU y todo lo demás era Cuautitlán, ¿no? Entonces es muy emocionante. Yo aquí lo dejo para que Gerardo me corrija lo que la variedad que dije, le agregue muchas cosas que la tienen que más prestan en la mente, y después gracias. Pues la verdad es que tenemos que controlarnos y medirnos, porque son tantos los recuerdos, y agradecerle al señor director, al doctor Quintanar, a Mercedes, este privilegio, de veras, que uno dice 50 años. Y yo hacía la reflexión, porque la hice mucho cuando me reincorporé después de haber sido estudiante de la UNAM a trabajar en ella. Ahorita les cuento un poquito de eso. En 73, y trataba yo a universitarios viejos, ¿sí? de muchos años, que llevaban 10 años, 20 años, y de repente hablaban del rector Garrido. Ay, este es viejísimo, este amigo, ¿no? Y yo digo, venir hoy a la FES Cuautitlán a hablar dos personas que tuvimos el privilegio de hace 50 años tener que ver con esto, que hoy es una realidad importantísima para la nación. Ahorita les comparto algunas reflexiones. Era como haber yo escuchado a alguien que me dijera, en 1923, en la Universidad Nacional de México, porque todavía no teníamos ni la ley del 29, ni la... No, y yo decía, el señor Tutankamón, Matusalén, la edad que tiene, bueno, éramos muy jóvenes en el 73, realmente éramos muy jóvenes, y yo quisiera tomar un momento de su tiempo también para compartirles con universitarios
un universitario de una vida de veras privilegiada que he sido yo como universitario. ¿Por qué estoy aquí junto a Javier Jiménez Espriu? Y como tú hablaste de una frase célebre, yo recuerdo otra de Gabriel García Márquez, que en sus memorias dice: la vida no es la que vivimos, la vida es la que recordamos para contarla. Y hoy nos pasaba en el camino que Javier recordaba una ficha y yo otra, ¿no? Que fue cuando lo conocí. Yo entré a la UNAM en 1963 y decía yo, y en segundo año, en 64, tuve el enorme privilegio, ahí ángeles, lo que uno quiera, que me puso de maestro al joven maestro Javier Jiménez Espriu. Y lo digo con gusto, yo tenía en ese segundo año 18 años, entramos a los 17, Javier era 8 años, y sigue siendo 8 años mayor que yo, ¿sí? Pero ya era un joven, o sea, si yo tenía 18 años, Javier tenía 26, y era como lo ven ahora, así impecable, un maestro extraordinario, con autoridad, con presencia. Y Javier hoy me corregía, decía, no, es que no fue en 64, fue en 65, porque esto era el tercer año, no era el segundo, bueno, tal lo mismo. Me lo encontré, fue mi maestro, y la verdad es que generó en mí un impacto enorme, es decir, 4 como él, 5 maestros a lo largo de mi carrera que siempre dije, yo quiero ser como este. Bueno, y con el maestro Jiménez Espriu establecí una relación como se da en ocasiones, porque uno es representante de grupo en algunas cosas y tal, porque uno tiene que tratar algún asunto con el que era el jefe de la carrera, y finalmente él me ayudó para las cartas de recomendación para obtener mi beca, para mi posgrado, todo eso. A mi regreso, en 1972, voy a la Facultad de Ingeniería a buscar al maestro Jiménez Espriu. Me decía, no, ya no trabaja aquí, trabaja en la Secretaría de Obras Públicas. Me voy a ver a la Secretaría de Obras Públicas. Digo, maestro, ya regresé. Pues bien, Fernando, pues a darle, ¿no? Recibí yo 3 ofertas de trabajo. Era una época donde si algún mexicano se iba a hacer posgrado al extranjero, su mejor opción era regresar, como debía de ser, ¿sí? Y entonces, recuerdo, estaba yo recién casado, uno era el Instituto de Ingeniería, otro era en la SEP, con Fernando Solana y un hermano de Javier, compañero mío, y otro era en la Secretaría de Obras Públicas. El peor puesto, el peor salario, el peor lugar era aquí con el Pero recuerdo que le dije a mi mujer, le dije, ¿sabes qué? Vamos a optar, me voy a la SOP. Y me fui a la SOP. Bueno, al año, fue un año intenso de aprender, y era lo que yo quería aprenderle a Jiménez Espriu. Todo, su cultura, su sabiduría, su personalidad, su dominio de la ingeniería, su liderazgo, todo. Y al año se nos va el jefe, porque el nuevo rector, Soberón, que no lo conocíamos, lo recomendaron, se va. Se corre el escalafón y yo paso de ser jefe de oficina, que ya en la Secretaría de Obras Públicas era un buen puesto para mi edad y para quien fuera, y paso a ser jefe de departamento, ya coche y chofer. Tenía yo 27 años, ¿no? Y el maestro que me estuvo se despide y dice, suerte a mi jefe inmediato, Carlos Morán, un amigo entrañable, compañero, director general. Eran estructuras mucho más comprimidas que ahora, y se va a la UNAM. Y yo dije, y ahora busqué por cielo, mar, tierra, buscarlo, y lo pude ver. Me recibió en su casa un domingo. Le dije, ingeniero, no me puede usted dejar. Yo no vine a trabajar a la Secretaría de Obras Públicas, ni con el presidente Echeverría, ni con el ingeniero Bracamontes. Yo vengo a trabajar con usted, quiero aprenderle. Oiga, Fernando, pero las cosas tan difíciles en la universidad. Bueno, total, me invitó a la UNAM. Y ahí es donde iniciamos, y ya me enfoco en el tema que nos reúne, en un trabajo vertiginoso. O sea, acaba de entrar el rector, la universidad estaba en una situación crítica, y viene la manifestación de graves problemas que había vivido el país en un aspecto que tuvo mucho que ver la visión de la creación de las escuelas y todo lo que comentaba Javier, que era la centralización. O sea, en México hace 50 años, yo, que no he vivido estos 50, digo,
cómo hemos avanzado, ¿sí? Y si en algo destaco que hemos avanzado, en educación superior. En aquella época, si alguna chica, algún chico quería estudiar alguna carrera y venía de algún estado de la República, mayoritariamente tenía que venirse a vivir a la Ciudad de México para estar en la UNAM, estudiar, o en el Politécnico. Y esas dos instituciones a crecer, ¿sí? 9 prepas, van los SH, 5 planteles de 5,000 alumnos cada uno. ¿Y qué venía después? Pues el CCH 6 y el 7 y el 58. Y ahorita Javier comentaba esa proyección de que llegaríamos a 500,000 millones. No, 500,000 alumnos, sí, no tanto. Llegar a 500,000 alumnos si no se le ponía una solución a esto y otro planteamiento. Y lo que quiero reafirmar, que además de la importancia que tuvo la creación de la CENEPS en su momento para atender lo que una fracción de ese gran problema nacional se reflejaba en la UNAM, ¿sí? Se tiene que crear un sistema nuevo de bachillerato con González Casanova, ahí van los CCHs, ya los traíamos en la pancita para el 73 y en el 74 había que recibirlos en bachillerato, en licenciatura, no cabían en ciudad universitaria. Pero este problema era nacional, lo vivía también el Politécnico, y entonces destaco lo que comentó Javier al principio, de estas reflexiones de ese grupo de planeación de la UNAM, que no solamente vio el tema propio de la institución, sino el tema nacional. O sea, no vamos a resolver nuestro problema si no hay una solución nacional. En aquella época, en lo que se llama la cobertura en educación superior nacional era del 18%. O sea, solamente 18 de cada 100 alumnos tenían la oportunidad de hacer estudios universitarios. Y la mayoría tenían que venir aquí. Entonces decide, bueno, a ver, esto tiene que cambiar, ¿sí? El 80% de las oportunidades de estudio estaban en la Ciudad de México, el 20% fuera. Y entonces se decide la UAM, el Colegio de Bachilleres, el CONALEP, pero también reforzar a las incipientes universidades autónomas que tenían pocos estados de la República, crear por lo menos en cada estado de la República una universidad pública. Y ese porcentaje hoy en día ya varió. El 20% de oportunidades lo tenemos aquí, el 80% lo tenemos en el resto del país. Y hoy todos conocemos parientes, amigos, que estudiaron en Jalisco, que estudiaron en Nuevo León, que estudiaron en Tlaxcala, en cada estado de la República, y eso se evitó. Y se evitó este crecimiento desordenado de la UNAM y el Politécnico. Números claros, o sea, la UNAM no recibe más de 40,000 alumnos a nivel bachillerato, ¿sí? Y no recibe a más de 40,000 alumnos, y eso ha cambiado, ahora se ha reducido, a nivel de licenciatura. ¿Dónde los vamos a recibir? Pues ciudad universitaria. ¿Y qué se ocurre? Y viene el programa de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. Ya hace ratito Javier y yo comentábamos que de dónde sale el nombre ENEP, ¿no? Y FES. Pues de algo bien simple, alguien repasando en el grupo la ley orgánica, la universidad imparte educación tal, en las escuelas nacionales, que imparten estudios profesionales, pues ahí está el nombre, Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. ¿Y cuándo van a evolucionar? Cuando tengan posgrado. ¿Y cómo se van a llamar? Facultades, cuando impartan estudios superiores. Y quedó precioso. ENEP, aquel cántico tan puma, ENEP es UNAM, ENEP es UNAM, para convencer que esto es la UNAM. Y ustedes imaginarán que después de 50 años estar aquí y decir, bueno, que si es la UNAM, es más que la UNAM todo esto, ¿no? Y fue un proyecto realmente exitoso. Nada más les diría que la cobertura esa del 18% se propuso en pocos años llegar al 24%, lo logramos. Y hoy es cerca del 41%. Todavía nos falta realmente mucho por delante. Pero hay mucho que contar, prefiero a lo mejor que ustedes se explayen, pero sí compartirles el gusto de estar con mi maestro, a quien nada más les comparto. Las 2 veces que trabajé con él fue en SOP, que pagaba bien poquito, me acuerdo. Y luego, no él, eran los tabuladores,
y luego cuando me invitan a la UNAM, y el ingeniero Jiménez Espriu ha sido un gran maestro, un gran formador, que a sus colaboradores siempre los ha empujado. A mí me empujó tanto, se lo agradezco muchísimo, que tuve el privilegio que el rector me invitara a colaborar en otras responsabilidades. Y luego el honor, cuando Javier es nombrado director de la Facultad de Ingeniería en 1977, 78, el rector me nombra secretario general administrativo para ocupar esos zapatotes que pues ya aprendí también, me enseñó también que maravilloso haber tenido esa oportunidad. Y luego la siguiente oportunidad, de ahí nuestras vidas siempre cercanas, siempre cuando mis hijos se refieren a Javier con un enorme cariño, y para ser muy modernos me dicen, es que es como tu novio. Digo, bueno, hijo, estamos, digo, con respeto, es mi maestro querido, lo quiero entrañablemente y lo comparto ahí de veras en esta ocasión con ustedes. Jefe, guía, amigo, profesor, todo esto. Viene recientemente con el gobierno del presidente López Obrador, secretario de Comunicaciones y Transportes, y él y el señor presidente me distinguen con un encargo maravilloso que fue cancelar el aeropuerto de Texcoco como director del grupo aeroportuario. Y si alguien tiene dudas, ahí está el libro que escribió el ingeniero Jiménez Espriu, que se llama La Cancelación, ¿sí? Bien, pues solamente, y creo que hay mucho más que comentar. Gracias. Bueno, antes de que nos pregunten, nos digan lo que quieran, además de agradecer la participación para celebrar los 50 años, yo le agradezco mucho al señor Fernando haber hecho la celebración de mis 88 años, porque se nos considera de plano en términos muy elogiosos, es casi como mi celebración. Ingeniero, hablábamos en días pasados de que también había políticamente nos tocó, bueno, en aquellos años, el pensar en abrir la Universidad Metropolitana coincidía también con un suceso en Latinoamérica que trajo a México muchos profesores chilenos. Creo que esta parte también vale la pena comentarlo, porque creo que nos nutrimos, bueno, desde que llegaron, así como pasó con los exiliados españoles, de la misma manera estos maestros que llegaron con la oportunidad de Luis Echeverría. Creo que es muy oportuno esto, porque además fue el término puede ser religioso, yo no lo soy tanto, pero el término fue una bendición para los estudiantes, porque cuando se crean las CNE, la madre nutricia es CEU, y para las facultades, las escuelas, las madres nutricias son las escuelas de ciudad universitaria. Pero entonces, con un espíritu altamente universitario, les pedimos a los directores de las escuelas de química, ingeniería, derecho, etcétera, etcétera, que se desprendieran de algunos profesores para crear aquí, ¿verdad? Y digo que fue una bendición aquella, porque los directores, con un espíritu universitario muy arraigado, lo que hicieron fue desprenderse de las gentes, les daban mucha lata. Vamos a mandar a Catlana, no sé quién. El maestro Herrán dijo en química, no, vamos, nos deshacemos del fulanito de tal, en ingeniería del Valle, dijo, mandamos a Valera, quién sabe qué. Así los bromeábamos, ¿no? No fue el caso, ya ustedes habrán padecido alguna, pero fue absolutamente accidental. Pero efectivamente lo que dice Mercedes es muy cierto. Al mismo tiempo viene ya el problema de los chilenos y los argentinos, y llegan muchísimas gentes, una oleada no tan fantástica, llamémosle, como la
la emigración española cuando la guerra civil, pero sí gente de primerísimo nivel que encuentra vacantes, ¿no? y sitios para desarrollarse plenamente. Y las ENEP se enriquecen enormemente con gente de nuestras facultades, como fue la Metropolitana. Los primeros rectores de los campus universitarios fueron los directores nuestros que se fueron para allá. O sea, la universidad es la madre de todas estas, el colegio de bachilleres, eran puros profesores universitarios, en fin. Pero sí es muy cierto que hubo una corriente de filósofos, de físicos, de ciencias, sobre todo de humanidades, muchos que fueron expulsados de sus países natales, ¿no? Y que vinieron, y la universidad tuvo la capacidad, la posibilidad de tener espacios para recibir toda esta corriente que fue muy Yo creo que evidentemente esto es parte fundamental de los procesos propios de la universidad, y ya hablábamos hace rato de estas pluralidades en las que transitamos, ¿sí? Y yo creo que ese momento político de otro país favoreció en gran medida a nuestra universidad. A mí me gustaría preguntar también, también lo comentamos, que aquí estuvo el primer edificio de gobierno, antes de que fuera Campo 4, ¿sí? ¿Nos podrían contar un poquito más de cómo deciden? Bueno, pues fueron las circunstancias, ¿no? Realmente tenemos los 3 campus y todo el esfuerzo se viene al principio a este campus, ¿no? a este terreno, digamos, de aquí se construyen los primeros edificios, ya después las ampliaciones en las demás y después al Rancho Almara, ¿no? Que es ahora el campus 4, ¿no? Nosotros sí dejamos la universidad todavía con 3 campus de Cuautitlán, ¿no? Pero sí, porque así tuvimos fue el primer terreno, el terreno más ad hoc para poder terminar las primeras obras en meses, fue en meses, porque esto fue en abril y nosotros empezamos la construcción aquí, pues cuando mucho en abril, en mayo. Guillermo Soberón toma posesión el 3 de enero. Nosotros nos integramos un poquito después de mediados de enero. Y en febrero empezamos a conocernos, el equipo del doctor Soberón, ¿no? y a ver cuáles eran los problemas ingentes, ¿no? Teníamos la universidad tomada, ¿no? Espacios para trabajar, ¿no? Entonces, este asunto que tomó un tiempo la parte de planeación para hacer las cosas viables, porque a pesar de las prisas, tal vez Cuautitlán padeció las prisas un poco en contra de un proceso de planeación muy adecuado, porque era la primera que teníamos que hacer, y encontramos 3 terrenos, no pudimos encontrar uno solo que pudiera, como pasó en Acatlán, o pasó en las demás, ¿no? Realmente es el único que tiene 3 terrenos para arrancar, ¿no? Porque así se dieron las cosas, fue lo que encontramos y lo que pudimos acceder. ¿Por qué fue aquí? Porque sí. También complementar algo, porque de los detalles es que fue algo titánico cuando uno lo ve en esa perspectiva, ¿no? Que entra el rector en enero de 73 con la universidad, hecha un desastre, y luego viene este problema, el CCH, pero no era el CCH, era todo este problema nacional. Y lo que comenta Javier, hay que reconocer de veras la sabiduría, el talento, el liderazgo de Guillermo Soberón, ¿no? Guillermo Soberón, si hacíamos planeación, él era el que iba por delante de nosotros, dándonos pautas, todo esto, y hacíamos nuestro trabajo. Servía que fuéramos ingenieros algunos para guiarlo de repente por dónde seguir. Se comentaba hace un momento que hubo un primer grupo de planeación, lo comentaba Javier, donde estuvo Enrique Velasco Ibarra, que ahí son lecciones que uno aprende. Yo aprendí que cuando en una institución como esta el jefe máximo se va, su equipo hay que irse.
ahí se quedó Velasco Ibarra del equipo anterior, y no, o sea, son cuerpos extraños que, aunque él era una gente extraordinaria también. Y entonces se crea la Dirección General de Planeación. Fue tan a contrapelo que se decide que el director sea un hombre de un talento maravilloso, y seguramente que muchos conocieron, Daniel Ruiz Fernández, director del Instituto de Ingeniería, joven que llega adolescente del exilio español, estudia en la Facultad de Ingeniería y uno de los grandes ingenieros de México. Entonces, él como director de la Dirección General de Planeación. Ahora, era tal la prisa que Daniel Ruiz terminaba 2 o 3 meses después su periodo en el instituto. Entonces, a mí me llama el rector para decirme, oiga, perdón que no lo vamos a nombrar a usted director, ¿de qué me habla? Dice, porque va a ser Daniel Ruiz. Wow, qué bueno, ¿de qué me habla? Usted va a ser su director de planeación y se tiene que ir de inmediato a montar la oficina y tal. Entonces, esperando a Daniel Ruiz, y de veras, así como tuve esta enorme fortuna de tener a Javier Jiménez Espriu como maestro, la fortuna de haber trabajado con Soberón, la fortuna de haber trabajado con Daniel Ruiz. Y nos vamos, yo era su director pomposamente, Cuauhtémoc Valdés, un actuario que había trabajado con Soberón en la etapa anterior en planeación, pero en la coordinación de investigación científica, y Rocío Llarena, los dos jóvenes actuarios. Y un matemático, Vidal Luna, que se lo quitamos a la Secretaría General, a María Ángeles Moncada, porque él tenía una calculadora de burros para hacer ciertas estimaciones de estadística y todo esto. Esto tenía un valor enorme, ¿no? Entonces, nos vamos, y ahí es donde se empiezan a alimentar con la participación del rector, de su secretario administrativo, secretario general, del director de obras, ideas de vamos rapidísimo. Y de ahí surge esto que ya hemos hablado, de la concepción de las ideas, todo eso, pero surge la idea también, a ver, no nada más vamos a hacer campo, sino cada uno de estos campos debe de tener una cierta vocación hacia un tema de importancia nacional. Recuerdo, ¿cuál fue el tema de Cuautitlán? Alimentos. ¿Sí? De alimentos, ¿se acuerdan? No había carrera de ingeniería en alimentos, pero posteriormente se hizo. No me acuerdo el que estuvo al frente de esa carrera, que venía de Chapingo, la gente de Chapingo. Y así, como comentaba Eligio Jiménez Espriu, se pedía de las escuelas a diferentes gentes que eran quienes sean el contacto con los planes de estudio para armar el nuevo programa, que tampoco podemos hacer un nuevo programa porque no había tiempo de aprobar en Consejo Universitario un nuevo plan de estudio, sino con el viejo, a ver cómo le hacemos para meterle una estructura matricial, ¿sí? De departamentos, para, sí, matemáticas ya no es para unos y tal. Y entonces ahí vienen, por aquí tengo para que la memoria no me falle, fíjese, era Cuautitlán Alimentos, Acatlán Empleo y Población, era lo que se pretendía. Luego ya lo que hicieron, ya no sé qué hicieron. Iztacala era la salud importantísima. Aragón el agua que sobraba por allá. Zaragoza, salud y medio ambiente también, con cosas muy innovadoras. El primer director de Zaragoza fue José Manuel Álvarez Manilla, que él tenía un programa importantísimo, innovador en la formación de médicos en la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, que era el programa A36. Y el A36 te enfrentaba con toda la parte tradicional problemas. Y ahí Soberón dijo, vamos a llevar medicina ahora a Zaragoza, y implantamos ahí el plan A36. En fin, quería compartir con usted también de la gente, de los profesores que fueron designados. Por ejemplo, recuerdo aquí de administración, que el director era Manuel Reza, el Ciudad Universitario, un contador extraordinario. Vino Adalberto Ríos Salay, un joven que amaba la fotografía y fue un gran colaborador. De Derecho no recordé quién llegó. De Ingeniería vinieron, Javier comentaba, Agustín Varela, Guillermo Aguilar Campuzano. De Veterinaria, Luis Aguilar, que luego Luis Aguilar fue director. En Química, bueno, Jesús Guzmán, Jorge Ludlow. En Odontología, abrió Odontología, ¿verdad? No me acuerdo quién fue, pero pues seguramente lo hizo muy bien. Y las cosas marchan extraordinariamente bien. Y con eso.
Sí, nada más recordando, perdón. No, el director del CEU, pero ¿a quién mandó aquí? ¿De quién quería deshacerse allá en Ciudad Universitaria? No sé. Pero fíjate, qué bueno, perdón, Berta, porque hoy hemos recordado, y en estos días siempre lo recordaremos, la creación de APAUNAM, perdón que tomen, y hoy nos regalaste una foto de uno de los primeros eventos de APAUNAM, y ahí están Aranda, ese es. Bueno, ahí iba nuestra actual secretaria, pero la llevaba su mamá con faldita corta y tal. Ella era muy joven, hace 50. Bueno, cuando decía Gerardo que además se había impulsado a las universidades de provincia, se impulsó en dos sentidos. Uno, solicitando al gobierno apoyos adicionales para las universidades, y otro, poniendo una barrera. Se dijo a partir de la fecha en que vamos a hacer esto, el que quiere estudiar Derecho que venga de Saltillo, si hay escuela de Derecho en Saltillo, aquí no lo aceptamos. O sea, ¿de dónde vienes? Pues de Nuevo León, no te aceptamos porque ya hay escuela de esto y de esto y de esto. Y únicamente se aceptaba a las sedes que venían de provincia que no tenían escuela o universidad de esto. O sea, se puso un freno también injusto porque de repente había escuelas que no eran de muy alta calidad o de buena calidad y pues se tenían que guardar con callar, pero fue un mecanismo también para mejorar las escuelas. Sí, habrá que recordar que algunas carreras pasaron a otras entidades, otras FES. Acatlán tiene Derecho, que inició aquí, y Odontología la tiene Iztacala, que inició con nosotros. También inició aquí, se fue Acatlán. Sí, es que fíjate, nada más un paréntesis, director, había posibilidad de planear, pero la realidad nos rebasaba. O sea, de repente, alimentos, ¿sí? ¿Y qué hacemos con Derecho? ¿Y qué hacemos con odontología? ¿No? Hay ahí una anécdota. Ingeniería siempre estuvo planteado aquí, pero vinieron dos corrientes, los mecánicos electricistas y los civiles. Y los civiles tuvieron siempre en mente que se fuera a Acatlán. Y yo creo que... Está bien. Pero bueno, había que planear, se planeaba realmente con cuestiones muy innovadoras. Recuerdo la estructura matricial, vino por Emilio Rosenbluth, uno de los grandes investigadores universitarios. Russell Lakoff era el padre de la investigación de operaciones, un gran investigador, profesor americano, y lo trajo a que estuviera Russell un verano en México en el 73 con su esposa para que trabajara con nosotros, unos mocosones que estábamos ahí. Y Russell es el que nos daba ideas. A ver, tenemos que pensar en algo diferente, ¿no? Estas escuelas son muy rígidas, sección universitaria. Veamos esta estructura matricial, matemáticas para todos. Y de ahí surgieron realmente ideas muy útiles, que lo que más me sorprende cuando he hecho la lista atrás y lo comento con Javier, es que lo hicimos re bien y salió muy bien. Bueno, a ver, retomando un poquito, y me piden aquí en WhatsApp, me están escribiendo, que pregunte la historia del helicóptero. Es cierto que eligieron alguna parte de los terrenos por helicóptero. Cuéntenos un poquito de eso y un poquito de la arquitectura que tuvieron las facultades. ¿Por qué esta arquitectura, que ha sido muy resiliente, porque ahí siguen los edificios? ¿Cómo se planeó esto? ¿Cómo lo hicieron? Sí, efectivamente. En algún momento, buscando los terrenos, y como teníamos antecedentes penales de obras públicas, de las entidades públicas, el ingeniero Bracamontes, que era el secretario de la seguridad, era un universitario de primerísimo, fue presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, había sido profesor, ¿verdad? Pero, o sea, nosotros conectados porque cuando nombran a Guillermo Soto, me llama, había venido de la universidad, está ahí en la Facultad de Ingeniería, cuando él me invita y me dice, oiga, acaban de nombrar rector al doctor Guillermo Soberón, ¿lo conoce usted?
No, le dije, no lo conozco. Conozco a Javier, su hermano, porque es el ginecólogo de mi mujer, pero a él no lo conozco. Bueno, dice, mire, ingeniero, organice con el que yo voy a otro amigo una gran ceremonia. Vamos a invitar a exalumnos de todas las especialidades, odontólogos, médicos y tal, y vamos a hacer un gran acto en algún sitio, localice en un lugar, en donde debemos los egresados de la universidad apoyo al nuevo rector y siendo los universitarios que estamos trabajando con el país, estamos con el nuevo rector. Entonces, organicen. Jorge y yo, mi compañero, nos dimos a rodar y alquilamos el teatro Insurgentes. En la dirección de maquinaria, que era la que yo tenía a mi cargo, mandamos a hacer una bola de palitos ahí con letreros, odontología, psicología, etc. Y empezamos con el director del Telefónico a hablar a la Asociación de Odontólogos y a la Sociedad de Psicólogos. Armamos unas broncas terribles porque había pleitos entre los odontólogos de la Asociación dental y los de la Asociación de Dentistas. El maestro Barros Sierra, cuando fue rector, fue el director de la Facultad de Ingeniería, y decía, no, quería tocar, y me decía, son los mismos, son una colgate contra la organizado. Total, por eso fue un gran evento en donde me dijo el ingeniero Arcamontes, usted da un discurso diciéndole que todos los egresados que estamos ahí, de todos los labores, apoyamos al rector. Y después que el rector diga lo que quiera a los egresados. Muy bien, entonces organizamos aquello y le pedimos al doctor Soberón una cita para invitarlo a las ceremonias. Nos recibió a una comisión de Tutti, ¿no? Nos recibió en su casa. Ahí entramos a su casa, que ya hemos organizado esto. Sí, como no, con mucho gusto, te agradezco mucho y nos vemos al salir de casa del Soberón, Daniel Ruiz, como ya, me dijo, oye, el doctor Soberón quiere platicar contigo en la tarde. Y yo fui a la rectoría, si se podía ir al edificio, además estaba tomado, y fue donde me invitó a mí. Me dijo, oye, no lo estoy invitando para lo de la ceremonia esa, sino para invitarlo a trabajar conmigo. Y él cambió mi existencia y también la ceremonia, porque en mi discurso lo tuvo que decir porque fue. Le digo que yo diga el discurso y me nombra secretario. Pero el ingeniero Bracamontes era un ingeniero muy universitario y apoyó al rector, no lo conocían, o sea, en nuestro ámbito no lo conocía nadie. Y después, el doctor Soledad ya lo conocí. Y bueno, entonces ya viene este trance donde sí se va a construir y entonces pues se suben al helicóptero y vienen hasta esta zona, pues a ver para dónde. Y ya no contesté la siguiente pregunta. No, es que de repente me da uno por hacer digresiones. Teníamos que atender eso y al mismo tiempo decir cómo se van a construir las cosas. ¿Y a quién llamamos para hacer los diseños y el ingeniero de Pablo, que era, repito, un hombre de pocas palabras, pero de un actuar extraordinario, digo, en la Dirección General de Obras hay arquitectos de primerísimo nivel, jóvenes que son buenísimos y con ellos. Pero además está el arquitecto Raúl Cove, que es el director del plano regulador de construcciones de la universidad. Entonces, que dicte las normas Raúl Cove y que los arquitectos que tenemos ahí hagan los diseños. Los arquitectos los encabezaba como subdirector de arquitectura y diseño y tal cual, Orso Núñez, el arquitecto Orso Núñez, joven, que además era terriblemente tragaños, parecía chamaco de 18 años, y había un segundo arquitecto ahí que lo acompañaba, que no lo conocía yo, pero se llamaba Arcadio Ortiz Espriu. Seguramente
teníamos algún parentesco por ahí lejano, porque teóricamente todos los Espriu venimos de la misma rama de Cataluña, hace muchas generaciones. Dos muchachos absolutamente geniales. O sea, ellos hicieron los diseños que tenían carácter modular, una conservación relativamente sencilla, porque todo era concreto aparente y tal que cual, y un diseño muy ágil, muy bonito. Además, no solo eso, son los autores de la Biblioteca Nacional, de la Sala de Nezahualcóyotl, bueno, y cuando se inaugura la sala, lo cito para ver la referencia de Pablo y mi responsabilidad, cuando se inauguró la sala, fue todo el gabinete de López Portillo que acaba de entrar. Cuando entramos a la sala, a mí me tocó atender a un par de secretarios, entre ellos al arquitecto Ramírez Vázquez, que era el secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Cuando entramos, nos sentamos, Ramírez Vázquez se lo viendo la sala. ¿Quién hizo esto? Y esos dos muchachos estaban ahí, Orso, esos dos muchachos. Oigan, en el intermedio, por favor, presenten. Arquitectos capaces de hacer esto, surge uno o dos en cada generación. Los presenté. Dos muchachos absolutamente geniales. Y que fueron los que desarrollaron la arquitectura de todo lo que construimos, desde el Observatorio de San Pedro Mártir, las clínicas odontológicas periféricas, todos fueron diseños muy semejantes. Que después se deformó un poco el Centro Cultural, por ejemplo, metieron que ahora es museo, creo, una cosa como de Liverpool. El prototipo de Liverpool, ahí en donde estaba todo un sitio muy bonito. Pero, refiero, en la universidad, dentro de la universidad, Artis Espriu decía que ellos hicieron todo esto porque el ingeniero de Pablo, que además de mudo, era muy marro. No quiso contratar arquitectos destacados, le cobraron mucho. Y como nosotros ganábamos 14,000 pesos mensuales, dijo, con estos dos tengo. Y con esos dos muchachos que ganaban, bueno, tenían el sueldo de funcionarios universitarios, hicieron todo las maravillas que ustedes conocen y todos los desarrollos. Bueno, creo porque me ganó la siguiente pregunta, preciso era esta parte, siempre uno piensa como universitario, la sala de Nezahualcóyotl, ya aprender y saber quién diseñó eso, así como quién diseña todos estos edificios, que bueno, pues de aquí han egresado desde hace 50 años, no sé cuántos miles de jóvenes, ¿no? Me parece muy importante, y bueno, para los que no sepan, el ingeniero es un gran melómano, y evidentemente, bueno, pues el diseño de la sala de Nezahualcóyotl, pues lo debemos también en gran parte pues, a ustedes. Pues yo quisiera hacerles dos preguntas más. Una es, la expectativa del número de estudiantes que esperaban que se descentralizaran y pasaran a las CENERS, ¿en aquella época se cumplió? Sí se cumplió. A ver, cuéntanos un poquito. Sí, aquí, bueno, estaba esta circunstancia de que no había sí había una política nacional, que toda la educación superior que hubiera que ampliar oportunidades, UNAM y Politécnico. Y eso estaba vinculado al bachillerato, ¿sí? Poli con sus vocacionales, la UNAM con la prepa, y luego hay que crecer, pues viene la época de González Casanova, Colegio de Ciencias y Humanidades. Y ahí es donde viene realmente este cambio, que creo que es muy afortunado. No lo mencioné hace ratito, pero este convencimiento profundo y fundamentado al presidente de la República de que esto tenía que cambiar, tuvo sustento en algo que comentaba Javier, que era esta proyección a 500,000 alumnos en pocos años. Recuerdo que ya estaba todo concebido, a ver, esto no puede ser,
el poli hay que acotarlo, hay que acotar a la UNAM, no más prepas, no más SHs, otras, ya somos una universidad enorme, ¿sí? Y luego había la idea también de la desvinculación del bachillerato. Eso también a ver, hay que cortar el CCH y no, pues aquí hay raíces, aquí hay realmente historia, y la UNAM es la UNAM, y es una institución muy particular, y somos todo, somos un todo, desde la secundaria, la prepa 2, hasta el posgrado, donde ustedes quieran. Entonces, ahí viene esta circunstancia de acotar las poblaciones a este número. Bueno, pero es que lo de la gráfica se me quiere ir, pero no se me va, que lo tengo. Se nos dice, el rector lo va a recibir el presidente de la República, le va a llevar el planteamiento de todo esto que estamos comentando. Y el sustento es que la UNAM y el POLI van a tronar. Nada más veamos el caso de la UNAM. Entonces, Vidal Luna, que me refería hace rato, que tenía su computadorcita esta, hace 50 años, imagínense, le decíamos, oye, tenemos que hacer las proyecciones para los próximos 5 años. No, pero es que yo tengo la serie estadística histórica, pero tengo que hacer cálculos, como en 3 semanas la puedo tener. No, espérate, la necesitamos para hoy, ¿no? A ver, avienta, vamos a poner la serie histórica. Entonces poníamos la demanda al bachillerato y tal, ahora ya viene el CCH, tal, y ahora sumar, sí, pero ¿y cómo le hacemos? Así, Vidal. ¿Qué? Al dibujante, pero hazte la gráfica. Y ahora, señor, ahí está. ¡Wow! Esto es el futuro. Si no lo detenemos, y así se fue, ¿sí? Y esa es una lección para todos. A veces hay que ser práctico, ¿no? Y las circunstancias de la vida, lo fuimos en ese momento y siempre lo comentamos. ¿Te acuerdas cómo? Hay un término muy ingenieril para eso, no lo voy a decir aquí. Cuando le echamos, le decía, ¿qué? Pues échale, lo pones. Así que no, bueno, ¿cómo una decisión tan importante se sustentó en un cálculo que tenía razón, que tenía fundamento, pero faltaba detalle? El tamaño de este problema no requería realmente detalle. Y bueno, lo logramos. Finalmente, la universidad a lo largo de 50 años ha modificado su política de ingreso, ¿sí? Menos al bachillerato, total, el examen de admisión, lo que se quiera. Yo recuerdo, si estoy bien, que Cuautitlán arrancó con 3,000 y pico de alumnos. Es una barbaridad, o sea, 3,000 y pico de alumnos a nivel universitario. Y hoy comentaba con la señora directora de Acatlán cómo andamos, y más o menos entre las 5 ENEPs se juntan como 125,000, 130,000 alumnos que se están atendiendo en las FES, ¿sí? Más ciudad universitaria, más los campus que ahora tiene la UNAM en el interior de la República, todo esto. Entonces, la cuestión de los números se cumplió finalmente. La matrícula, como he señalado, pasó de esa cobertura del 18% al, si estoy en lo correcto, 41%, baja todavía para un país como el nuestro, pero también debo decir con orgullo que, por ejemplo, somos uno de los países que más ingenieros forman a nivel universitario. Esto es importantísimo, ¿sí? Ahí tiene el ejemplo de China, todos son ingenieros, hasta el presidente lo hace ingeniero, les va re bien, ahí esto para que le tomen los partidos políticos o quien quiera. Pero bueno, yo creo que el país ha avanzado, la educación superior, yo creo que tenemos más oportunidades para más chicos, tenemos todavía mucho por delante por avanzar. En esto que dice Gerardo, hay una decisión basada en la experiencia de lo que señalaba Gerardo que se toma. Se dice, no vayamos a hacer otra universidad conectada con la preparatoria. Pero separemos el colegio de bachilleres como una entidad autónoma y la universidad para que no haya el tema porque la prepa pues es parte del órgano constitutivo de la universidad. Soberón en algún momento se planteaba, es que tenemos que separar esto porque igual es automático y tal y que cual, hay que separar la prepa, y decía Soberón muy sabiamente, decía, bueno, hay dos formas de hacer la separación de la prepa, de decretar la separación de la prepa nacional de la universidad.
en el último minuto de la gestión del rector, la separa y se va. O la otra la separa y lo van. Se tomó la decisión de que siguiera la prepa, obviamente, con la universidad, pero el colegio de bachilleres se creó como una entidad aparte de la Universidad Metropolitana para evitar esta cosa. La segunda pregunta es, y qué bueno que hablaron de los volúmenes de estudiantes. Nosotros empezamos con 3.500, tenemos aproximadamente 15.000, oscilamos 17.000 en algunas ocasiones. No sé cómo andas tú, Nora. ¿Empezaste con cuántos? 23.500. Es yo creo que la más grande. No sé si Aragón o tú eres. Fue Aragón. Adelante. Estamos con 2.300 más o menos, ahorita andamos arriba de 22 o 18. Ok, y este es un buen pretexto. Yo creo que estamos por arriba del 41, estamos cerca del 45 del volumen de todos los universitarios. Es un buen pretexto para ir a pedir dinero. Y lo utilizamos todos los directores. A ver, al tiempo, después de estos 50 años, su lectura con respecto a esto, las ENEFs y ahora FES fueron o son un proyecto que realmente fue exitoso al tiempo. ¿Cómo lo ven ahora? No fue exitoso, fue exitosísimo. Por dos razones. Uno, por la captación del volumen de estudiantes que tiene, y segundo, por la calidad de la enseñanza. Yo creo que fue un momento muy importante para quitar algunos de los vicios que se van creando las secciones conforme envejecen en las otras escuelas, planes de estudio obsoletos y demás. Y las facultades le dieron un cambio a la parte cuaternaria. Yo creo que fue un absoluto éxito y bueno, está a la vista, ¿no? Se han producido profesionales de primer nivel en todas las áreas, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando se hablaba de Aragón, que era un sitio vulnerable, un sitio muy golpeado, o Zaragoza, que estaba frente a Zagualcoyo, ¿no? Pues han surgido cosas muy buenas. Yo creo que ha sido un éxito profundo. Absolutamente, pero además también yo reflexiono de que si bien hubo esta concepción original, conociendo cómo operaba la educación en las escuelas en Ciudad Universitaria, que se podría innovar, ¿no? Que se podría mejorar, mucho puede mejorar. Y hubo varias recomendaciones, pero yo lo que he observado es que no se tardó mucho tiempo en que las comunidades tomaron el control, pero no por una lucha, por naturaleza, porque eran universitarios que tenían conocimiento, tenían experiencia y además tenían el derecho de que habían sido designados por los mecanismos universitarios en cumplimiento de la legislación universitaria. Entonces, yo sí creo, y ustedes lo conocerán mejor que yo, desde luego, que cada una de las FES tiene su perfil diferente, ¿sí? Pero todos tienen una esencia, son la UNAM, ¿sí? Y Ciudad Universitaria, cada escuela tiene su perfil diferente, pero hay una esencia. Entonces, sí, hoy, 50 años después, valorar esto, y yo digo, híjole, pues, pienso en Cristóbal Colón, y pienso en una serie de cosas, y digo, qué bien le salió la oportunidad, pero, y esto fue, yo digo, estuvo el doctor Soberón, estuvo todo lo que hemos hablado, pero, ¿por qué se logró? Por la UNAM. Por la UNAM. O sea, la UNAM le apretó en un momento el problema, el zapato, podía haberse decidido, sigamos. Sí, la prepa 5.854, sigamos. Y estamos en todo no, hubiera sido un fracaso y sobre todo no hubiera permitido un desarrollo mucho más local, más equilibrado. Mi maestro me quita el micrófono. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero además hay una cosa adicional. Hoy dice, bueno, tenemos el pretexto para ir a pedir más dinero. Cuando yo era secretario administrativo que me acabó el presupuesto, iba a negociar con los secretarios de egresos
el presupuesto universitario. Y de repente me tocó una época en donde la inflación llegó a 180%. Revisábamos salarios, sus ancestros se acuerdan de eso, cada 6 meses. Entonces iba yo a negociar tanto. Hay anécdotas maravillosas de todo esto. Pero estaba don Carlos Cisjuaro, del subsecretario de egresos, que después fue miembro del patronato excelente. Oiga, don Carlos, diga, esto y esto, tenemos esto y esto, la intención es esto. Necesitamos 50 millones de pesos más para el... Sí, patrón, me decía, así me decía, sí, patrón, pero no hay. Entonces los pretextos no sirven para nada. Ahora, sí debo decirles que en la época en donde entra Soberón y es presidente Echeverría, el presidente Echeverría tenía el estigma del 2 de octubre. Quería congraciarse con los jóvenes universitarios. De hecho, por eso pide inaugurar los cursos que ya no se inauguraban con la famosa pedrada del presidente. Pero quería conocerse y nos apoyó muchísimo. El doctor Soberón tenía un poder político más importante que cualquier secretario de Estado. Tenían los secretarios de Estado instrucciones del presidente que cuando el doctor Soberón los llamara a 1, a 2, a 3 o a 5, fueran a atender lo que necesitaba el doctor Soberón. Tuvimos muchas reuniones en la Torre de la Rectoría con 5 secretarios de Estado, de Gobernación, de Hacienda, de Educación Pública, de Trabajo, porque iban ahí, tenemos este problema, y todo el mundo, la universidad, el doctor Soberón, tenía un poder político que nunca abusó de él ni ejerció. Tenía una enorme, era, como decía Carlos, un gran líder, le decía, vamos a hacer esto, por aquí, por aquí. Una vez que te diría, a ver, el ingeniero Jiménez o Javier o Gerardo, hay que hacer esto. Y no se volvió a ocupar de eso. Nos dejaba manos libres, era nuestra responsabilidad y así se hacía. O sea, era un enorme líder, mismo que reconoció al presidente y lo apoyó. En ese momento tuvimos la oportunidad de hacer lo que se hizo, porque hubo un gran apoyo. Yo sí quisiera cerrar o empezar a cerrar diciendo que el día de hoy cada FES Cuautitlán, FES Acatlán, FES Aragón, pueden equipararse a cualquier universidad del mundo como una universidad independiente, ¿sí? Porque de esos tamaños son, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues es un proyecto más que exitoso. Y bueno, ahorita viene, si pudiera yo pensar cíclicamente, bueno, pues entonces ya nos tocó ver la apertura de las ENEPS León, Oaxaca, y todas, así como comenzó esta, pues están pues trazando su camino. Doctor, pues yo le doy la palabra para... Yo quisiera, realmente es un privilegio escucharlas, son bibliotecas vivientes de la UNAM, entonces podríamos estarnos aquí mucho tiempo, pero ellos están durmiendo. No, no es cierto. No, adelante, yo les pediría antes de cerrar unas últimas palabras. Bueno, a manera de reflexión final, pero es que mueve tanto esto. A ver, en algunos momentos de la planeación se decía, es que estas organizaciones se les da una independencia absoluta y pudiera ser que en algún momento quisieran independizarse de la UNAM. La respuesta de Soberón fue, pues adelante, habremos creado nuevas instituciones, tal, 1. 2, Cuautitlán, Acatlán, Iztacala, en el poniente, ¿no? Y de repente nos teníamos que ir al oriente y viene Zaragoza.
Zaragoza pegadita al CCH Oriente, y los grandes conflictos que pasábamos de carácter estudiantil, a ver, en este país, en esas etapas, los chicos, los profesores, y además el CCH nació con una raíz, y diciéndolo bien, rebelde, ¿sí? Y rebelde de, oigan, aquí hay pobreza, aquí hay desigualdad, tal. Entonces dijo, los mayores conflictos, los mayores problemas de grupos activistas, de grupos, lo tenemos en el CCH Oriente. Hacer una ENEP en Zaragoza sería explosivo, ¿no? ¿Pero por qué? Es que ahí está toda la pobreza y tal. Y Sobrón dijo, sí, por ese motivo tenemos que estar en Zaragoza y tenemos que estar en Aragón. Y todo dijo, pues ya el jefe. Pero lo sabio, ¿no? Hoy que hablamos tanto de los problemas profundos del país, de pobreza, desigualdad, tal, tú dices, hijo, esto hace 50 años ha mejorado. Estoy seguro que con la ENEP Aragón y con la FES Aragón y la FES Zaragoza, eso ha mejorado mucho. Muchísimos miles de chicos y chicas ya tienen oportunidades diferentes. Eso se decidió cuando se arrancó esta escuela. Bueno, yo voy a cerrar con algo que no tiene nada que ver con esto, sino con el esfuerzo de memoria. Y cuando nos lo planteó la maestra, yo dije sí, porque yo soy muy aficionado a la música, como dijo, pero también a la poesía. Y hay un poema que no lo voy a citar todo, pero con eso voy a cerrar, un poema del maestro Jaime Torres Bodet. En un verso maravilloso dice, pregunta, ¿quién dice que el recuerdo sabe más que el olvido? En el fruto que muerdo todo un bosque estéril, todo un bosque de sombra que vuelve en el olvido, solo porque lo nombra el ruiseñor perdido. Podemos agregar simplemente agradecerles profundamente que nos hayan visitado el día de hoy. Realmente personalidades extraordinarias, una narrativa muy relajante y muy elocuente de lo que es nuestras facultades. Lo apreciamos mucho. Ingeniero Jiménez Espriu, ingeniero Fernando, muchas gracias realmente por su estancia aquí, y apreciamos realmente lo que nos comentaron, lo que nos dijeron, y son personalidades realmente muy importantes de la UNAM. Para cerrar, pues un Goya, no podemos terminar de otra manera. México, Pumas, Universidad.